Sentí ese aroma. Es una mezcla muy específica que solo Buenos Aires tiene en diciembre. Olor a asfalto caliente, a perfume de señora, a humedad de microcentro. Y por encima de todo, ese olor dulce, casi empalagoso a garrapiñada quemada. Te hablo de diciembre en Buenos Aires. Pero no cualquier diciembre. Te hablo de cuando eras chico y el aire acondicionado era un lujo de millonarios. ¿Te acordás? Te hablo del calor pegajoso en la nuca y esa electricidad en el aire que te decía una sola cosa. Hoy vamos al centro. Hoy vamos a ver las vidrieras. Hoy vas a ver a Papá Noel. Porque ir a Florida no era un paseo común, era una expedición. Tus viejos se preparaban como si fueran a cruzar los Andes. Primero, la pilcha. Te ponían una camisa almidonada que picaba como lija, o en mi caso, un vestido con puntillas que te hacía transpirar con solo mirarlo. Y además, las famosas guillerminas de charol que te cocinaban los pies. Pero quedaban re mononas, eran súper elegantes. Y después el viaje. Si venías del sur, era la odisea del Roca. Los asientos de cuarina hirviendo que se te pegaban en las piernas, pero la prueba de fuego era el subte. Bajar en la línea C en Constitución era entrar al núcleo mismo de la tierra. Un sauna con ruedas y olor a chispas. Ahí se activaba la neurosis de tu vieja, la cartera. No la soltaba, se la apretaba contra el pecho y miraba para todos lados con sospecha. Tu papá, que ya venía con la vena del cuello hinchada, decía: es la última vez, el año que viene no vengo más. Mentira, todos los años volvía, porque había que cumplir. Pero para entender a dónde ibas, hay que entender la guerra de gigantes que se vivía en la calle Florida. Porque mucho antes de que llegara el lujo inglés, ya existía un nombre que era ley: Gat and Chávez, o como le decían acá, Gat y Chávez. Fundada en 1883 por un santiagueño y un inglés. Fue la verdadera pionera. Recién en 1914, cuando Buenos Aires quería ser la París de América, desembarcó Harrods para disputarle el trono. Lo más increíble, y que pocos saben, y me incluyo, no lo sabía antes de armar el video, es que aunque en 1922 pasaron a tener los mismos dueños, decidieron mantener la rivalidad. Por eso, durante 60 años, Buenos Aires tuvo el privilegio de tener dos reinos de Papá Noel, el de Florida y Perón y el de Florida y Paraguay. Cuando eras chico no tenías un solo Papá Noel, tenías dos opciones para dejar tus sueños a solo 5 cuadras de distancia. Y entonces llegabas. Y acá la historia se divide según la edad de quien la mire. Si tenés más de 60 años, tu memoria seguramente está en Florida y Perón, el mítico Gat and Chávez, que cerró sus puertas en 1974. Pero si creciste entre los 70 y los 80, el reinado absoluto fue el del gigante que sobrevivió un poco más, Harrods. Tu locura eran las vidrieras mecánicas, esos muñecos autómatas. ¿Te acordás del oso polar que movía la cabeza trabada y los duendes carpinteros martillando sin parar? Hoy los ves y parecen de película de terror. Pero en ese momento, ¡wow! Eran la NASA. Estaba la NASA en el microcentro. Y adentro, ¿te acordás del sonido? Los pisos de cedro antiguos que crujían cuando caminabas. La cola para ver al gordo barbudo daba vuelta a la manzana, hacía un calor de la hostia. Pobre tipo, el traje de felpa de ese pobre hombre debería ser un horno. La barba se le despegaba, pero vos te sentabas en esa rodilla y le pedías la bicicleta o la Barbie, o como yo, le pedía el bebote Sebastián. Él te daba un caramelo y te despachaba con un flashazo en la cara. Pero la vuelta a casa tenía otro sabor. Si los planetas se alineaban y tu hijo se ponía generoso, andaba con billulla encima, el día terminaba en un lugar sagrado. ¿Quién se acuerda dónde terminaba? A mí me encantaba, me fascinaba. Pampernick, el hipopótamo verde. No existía la hamburguesa gourmet, existía la Mobur y existían las papas Frennies. Sentarte en esas mesas naranja de plástico con el vestido ya todo arrugado, la camisa afuera, tenías también una mancha de mayonesa en la pera y la bolsita verde de jarros a los pies. Eso era la gloria. Hablemos un segundo de ese sabor, porque no nos podemos saltear esta parte. Pamper no era comida rápida, era un rito de iniciación. ¿Te acordás del olor? Una mezcla de aceite caliente y ese pan con sésamo que hoy ya no existe. El hipo gigante saludando en la puerta y esa sensación de que si estabas ahí, el día estaba totalmente pago. Era el premio mayor después de haber sobrevivido a las hordas de gente de la calle Florida y de los tirones de brazo de tus viejos.
Y la bolsa verde, era un documento de identidad. Las abuelas la guardaban durante años abajo del colchón, las planchaban abajo del colchón, siempre estaban estiraditas. Usar una bolsa de Harrods para llevar un tupper o un tejido era decir, yo estuve ahí, yo fui parte de esa época, ¿viste? Yo soy de la élite. O bueno, me hago. Hoy pasás por ahí y el edificio está. La arquitectura sigue siendo imponente, pero los fantasmas de esa Navidad se fueron. El último Papá Noel saludó en 1997. Después se bajó la persiana para siempre. Se bajó en agosto de 1998. Y acá es donde quiero preguntarte a vos, porque este canal saben que lo hacemos todos juntos. ¿Todavía tenés esa bolsita verde guardada en algún cajón como si fuera un tesoro? ¿Tenés guardada la foto con el Papá Noel de Gas and Chávez o de Harrods en blanco y negro? Contame en los comentarios tus anécdotas en Florida, porque mientras los recordemos, esas luces no se van a apagar nunca. Y otra cosa, antes de que me olvide, en los comentarios voy a dejarte un email. Si tenés alguna foto, por favor, mándamela. Así la publicamos en el canal y nos morimos de risa todos juntos. Ahora todo es shopping, aire acondicionado y compra online. Todo es más cómodo, sí. Pero hoy, que sos vos el que hace el esfuerzo por su familia, entendés todo. Entendés que el regalo no era lo que venía dentro de la bolsa. El regalo eran ellos. Eran tus viejos rompiéndose el lomo, tragándose el calor, el viaje en tren y el cansancio, solo para regalarte ese instante de magia. Lo hacían solamente para verte la carita de asombro cuando veías a Papá Noel. Esa era su recompensa. Por eso, la magia no estaba en los muñecos que se movían. La magia estaba en esa mano grande que te apretaba fuerte para que no te pierdas entre la gente. A los que todavía los tienen, abrácenlos bien fuerte. Y a los que hoy nos faltan, pero que nos llevaron a esas esquinas míticas, gracias por el viaje. Feliz Navidad al cielo, viejos, y feliz Navidad para todos ustedes. Los quiero. Nos vemos en el próximo Ecos del Pasado.